Desde Iglesia Intercesora bendecimos a todas las personas que van a ver este vídeo, que están viendo este vídeo, lo van a ver en diferentes países. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y hoy, como todos los sábados, el Señor tiene una palabra para nosotros. Y es una palabra que ha puesto el Señor en mi mente y en mi corazón. Y el Señor nos va a ministrar con su palabra, con su Espíritu Santo. Siempre lo que está buscando el ser humano, cuando el ser humano no conoce a Dios, no sabe lo que está buscando, pero tiene una necesidad de que le falta una pieza. Le falta algo, no sabe lo que es. Cuando ya somos cristianos de verdad, cuando ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, ya sabemos que lo que nos faltaba era recibir a Cristo en nuestro corazón. Porque en el mundo hay personas que en vez de tener a Cristo en su corazón, pues tienen otras cosas de este mundo, otras cosas de sus vidas, pero no tienen a Cristo en su corazón, en sus vidas. Y siguen teniendo esa necesidad de ese sentimiento de que les falta algo, pero no saben lo que es. Pero nosotros estamos completos en Cristo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Porque en Cristo, aunque como cristianos nos falte todo, teniendo a Cristo tenemos todo. Porque Él es el proveedor de todas las cosas buenas. Él es quien nos da todas las cosas buenas. Y el Señor nos ha dado hoy una palabra que está en la página de nuestra Biblia 1064, en la Epístola de Filipenses, capítulo 4. Amén. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta es la palabra que nuestro Dios ha dado para hoy. Esto es cómo comunicarnos con Dios. El título del culto de hoy es En la presencia de Dios. En la presencia de Dios, porque así lo entendí de parte de Dios. Pero ¿cómo estar en la presencia de Dios? ¿Cómo estar en la presencia de Dios? ¿Y cómo puedo conseguir estar en la presencia de Dios? ¿Dónde está Dios? Hoy está aquí, ahora está aquí. Porque la palabra de Dios dice, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Refiriéndose a los que estén reunidos en su nombre, lo dice. Aquí estamos reunidos los que estamos en el nombre de Jesús. Por tanto, se cumple la palabra de Dios. Nuestro Dios está aquí, el Espíritu Santo de Dios está aquí, nuestro Dios está aquí. Y se cumple su palabra. Y está escuchando, viendo todo lo que se está haciendo. Sabe lo que hay en nuestros corazones, en nuestra mente, lo que necesitamos y lo que no necesitamos. En la presencia de Dios. Filipenses 4, 6, 7. Es en la oración donde hay que buscar a Dios. Dios no está allá en la montaña más alta del mundo. Dios no está en lo profundo del mar. Dios está en la oración. La oración, orar es hablar con Dios. ¿Quieres entrar en la presencia de Dios? Dobla tus rodillas, ora a Dios. Habla con Dios. ¿Quieres buscar a Dios? Ponte de rodillas. Y ora al Señor, habla con Dios. Ábrele tu corazón al Señor. Como dice Filipenses 4, 6, 7. Nos dice primero, por nada estáis afanosos. No afanarse por nada en este mundo. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracia. ¿Qué es lo que necesitas de parte de Dios? ¿Qué problema tienes? ¿Qué preocupación tienes?
Mira lo que dice la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Lo dice claramente. ¿Qué hacer con nuestras necesidades? También por cierto, dice con acción de gracias. Darle gracias por todo. Las cosas buenas que también recibe. Porque Él, antes de que nosotros le pidamos, ya sabe lo que tenemos necesidad. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Y el versículo 7 dice que después de eso, después de hacer eso, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no entiende el ser humano, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa vuestro entendimiento, que no entendemos. ¿Cuántos hemos orado al Señor y por un problema y de buenas a primeras hemos sentido que se nos va esa ansiedad, esa angustia y sentimos paz? ¿Cuántos lo han sentido? Yo lo he sentido. ¿Cuántos lo han sentido? ¿Cuántos han pasado de esa situación? Pues esa es la paz de Dios, que no entendemos cómo nos viene esa paz. Si estoy desesperado porque me está pasando esto, Dios mío. Y el Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no entendemos, pero nos la da. Nuestro Dios diciéndonos, dándonos a entender, yo me hago cargo de tu problema, mi hijo. Yo me hago cargo de tu problema. Mi hermano, mi hermana. La clave está en la oración, en hablar con Dios. Habla con Dios. El Señor hoy está llamando a la oración, está llamando a sus hijos y a sus hijas. Habla conmigo, dice el Señor. En Filipenses 4, 6, 7. Habla conmigo. Cuéntame tus problemas, tus preocupaciones. Y te voy a dar mi paz, que sobrepasa todo entendimiento. En la oración al Señor, cuando oramos al Señor, lo primero que hay es la presencia de Dios. Entramos en comunicación con Dios, entramos en comunión con Dios. Cuando nos ponemos de rodillas y buscamos a Dios y empezamos a orar al Señor, con acción de gracias, lo primero que hay en ese momento es la presencia de Dios. Porque una conversación son dos o más. No es un monólogo de una persona sola. En el contexto bíblico son dos. Es la persona hablando con Dios. Son dos. Lo primero que la presencia de Dios está ahí. Por tanto, estando la presencia de Dios, vienen más cosas, más bendiciones. Estando la presencia de Dios, hay perdón de pecados, porque a veces venimos delante de Dios en oración, habiéndonos equivocado. Y en la presencia de Dios en oración le decimos, Señor, yo te pido perdón porque el otro día me pasó esto y me equivoqué. Te ruego que me perdone y me limpie de ese pecado. Hay perdón de pecados en la oración a Dios. Cuando oramos al Señor, cuando nosotros entramos en oración, está la presencia de Dios, entramos a la presencia de Dios, le pedimos perdón por nuestro pecado que podamos haber tenido. Ahí encontramos perdón de pecado. Hay perdón de pecado, si lo hay. Por consiguiente hay limpieza de pecado, porque cuando nuestro Dios perdona, limpia. Y no lo deja apuntado ahí en un papel, no, porque después, no. Cuando nuestro Dios perdona y limpia de pecado, las vestiduras son blancas sin mancha ni arrugas. ¿Quién dice amén a eso? Amén. La lista de pecados se desaparece. No hay pecado. La lista se queda en blanco, se borra, se desaparece. En la oración con Dios hay liberación espiritual. Hay liberación espiritual en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué hay liberación espiritual? Porque hay personas que van a la oración y están sufriendo opresión espiritual.
porque le están intentando hacer maldad espirituales, porque está siendo acosado por demonios, por el mismo maligno, y siente esa opresión, y cuando va a la presencia del Señor, a través de la oración, el Espíritu Santo ve, nuestro Señor ve que la persona está sufriendo opresión, y eso nuestro Dios no lo permite, no lo quiere, y lo quita de la persona. ¿Cuántos de los que están aquí no se han puesto a orar y han sentido liberación? A mí me ha pasado eso en alguna vez. Que me he sentido mal, oprimido espiritualmente, y me he puesto de rodillas a orar. Y he sentido que el Señor me ha librado, me ha descargado de opresión. Amén. Hay liberación espiritual en la oración a Dios, en la presencia de Dios. También hay sanidad. Hay sanidad en la presencia de Dios, en la oración. Cuando nosotros vamos a orar al Señor, cuando oramos al Señor, hay sanidad. Hay personas que están enfermas, que sienten dolor y se ponen de rodillas y oran al Señor. Y el Señor les quita ese dolor. El Señor les sana de esa enfermedad. Porque el Señor no quiere que sus hijos estén enfermos. En la oración, cuando oramos al Señor también, hay respuestas. Porque los hijos de Dios y las hijas de Dios tienen preguntas. Tenemos preguntas, tenemos muchas preguntas, solemos tener muchas preguntas. Es normal, queremos saber. El Señor nos ha dejado su palabra para que aquí están todas las respuestas. Pero en lo que estamos hablando de la oración, también hay respuestas, porque el Señor da respuestas a la persona. Porque el Señor sabe qué le vamos a decir, qué le vamos a pedir, qué le vamos a rogar, antes de rogárselo, pedírselo, antes de pedírselo. Y el Señor nos da respuestas. Esa respuesta puede venir por medio de visión, una visión que nos dé, una voz que nos habla a nuestro espíritu o a nuestro mismo oído. Y por último, en la oración, esa oración, en esa privacidad de rodillas con nuestro Dios, hay bendición siempre. Hay bendición siempre. Nuestro Dios bendice siempre, porque estar en la presencia de Dios es una bendición siempre. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Es una bendición siempre. Estamos mal, vamos a la oración. Estamos bien, vamos a la oración. Orar es hablar con Dios. Es el Todopoderoso, el Creador del universo, quien nos rescató de donde estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Para concretar esto un poco más, Filipenses 4, 6, 7, nuestro Dios nos está diciendo que es en la oración donde hay que buscar a Dios. En la oración es donde hay que buscar a Dios, donde hay que buscarle a Él, buscar a nuestro Dios. Y que ahí en esa oración a nuestro Dios, en ese momento, podemos recibir, primero, la presencia de Dios está ahí. Segundo, perdón de pecados, si lo hubiera. Limpieza de pecado, porque si perdona limpia, el Señor no deja los pecados. Hay liberación espiritual si estuviéramos oprimidos. Hay sanidad. Hay respuestas a nuestras preguntas. Y hay bendición siempre. Porque estas son, digamos, el marco para poder entender, el contexto para poder entender Filipenses 4, 6, 7, de una forma sencilla, directa y clara. En ese momento que nosotros cumplimos con estos versículos y vamos a la oración en privado con nuestro Dios, toda esta lista de cosas buenas, de bendición, podemos encontrar, esperar de nuestro Dios. Y no solamente esto, sino muchas más que no están aquí. Porque la sabiduría de nuestro Dios es infinita. El poder de nuestro Dios es infinito, es todopoderoso.
Pero para que nosotros entendamos, la oración es en la oración donde hay que buscar a Dios. Es porque entramos en la presencia de Dios. Yo tengo que ir a hablar con un empresario. Yo tengo que hablar con un señor. Pero me voy a la puerta del vecino. No, yo no tengo que ir a la puerta del vecino. Tengo que ir exactamente a aquel señor que me han indicado. Que se llama así, 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 así. Pues cuando buscamos a Dios tenemos que seguir las indicaciones de sus palabras, que es el manual que nos ha dejado para cómo hacer las cosas para no caer en el error, para recibir la bendición correcta, para no equivocarnos e irnos al otro vecino, para no caer en doctrinas extrañas. Porque si aquí el Señor dice que en Filipenses 4, 6, 7, de esta forma, no es para que hagamos de otra. Porque hay personas cristianas que están orando, creen ellos que es orando, pero están haciendo cosas extrañas. En otros lenguajes extraños que no saben ni lo que significa. Tienen fuego extraño. Y no, hay que ceñirse a la palabra. Porque desviarse de la palabra significa dar lugar al error. Significa dar lugar al error. Y el error es lo que aprovechan los demonios. Porque es la guerra que tenemos los cristianos. Es la guerra que tenemos los cristianos. Pero nuestro Dios siempre nos da la solución. Y hoy la palabra que nos da, Filipenses 4, 6, 7, es que es en la presencia de Dios donde hay que buscar a Dios. Es en la oración donde hay que buscar a Dios. Es su presencia, estando en su presencia en la oración, donde estamos en privado con Dios. Tenemos una reunión privada, exclusiva con Dios. Porque recordemos que nuestro Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Es omnipresente y puede estar hablando con todos los seres humanos del mundo al mismo tiempo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Pues si es omnipresente, su infinita sabiduría, se sabe todos los idiomas habidos y por haber. Bueno, todos los que han habido. Sabe todos los idiomas. Se sabe los nombres de las estrellas porque él le puso nombre. Entonces, la grandeza de nuestro Dios todavía nuestra mente humana no alcanza completamente a entenderla. O no alcanza a entenderla. Pero tenemos que tener disposición a entender una cosa. Que Dios es Dios y está sobre todas las cosas. Y nosotros ya somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos del reino. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Ya no somos criaturas que hemos sido creados. Sí, fuimos creados, pero que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Derramó su sangre por nosotros. La palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, tienes una reunión pendiente con Dios. Filipenses 4, 6, 7. Dios te está llamando a la oración. Mi hermano, mi hermana, Dios te está llamando a la oración. A todos nosotros. A esa reunión especial. A esa reunión especial, a solas. Donde te va a bendecir, donde te va a sanar, donde te va a liberar. Pero quiere que estés tú y Él solamente. No quiere a nadie más. Quiere que estés tú con Él solamente. Así te llama nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4, 6, 7. En el nombre de Jesús bendecimos a todas las personas que están viendo este vídeo, desde la iglesia Intercesores.